Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el nuevo altavoz de la marca Xobo. Es el modelo Sinovan Party 1981. En el interior de la caja encontramos dos micrófonos inalámbricos que se sienten bastante bien al tacto, ya que son de un acabado de aluminio, y tiene una batería recargable en el interior que se carga con el puerto de entrada tipo C. Trae un mando a distancia con el cual puedes controlar tanto del volumen e incluso controlar el micrófono, reverberancias, los graves, los agudos, y eso es bastante importante ya que puedes manipular diferentes funciones que te mencionaré en un momento más. Y por supuesto el cable de entrada tipo C para recargar la batería interna y un cable tipo 3.5 milímetros para usarlo como entrada auxiliar. Como es un altavoz bastante grande y pesado, también trae su correa de transporte con una esponja bastante cómoda para que lo puedas cargar sin problema cuando lo transportas. Bueno amigos, ahora aquí en el panel superior podemos observar que tiene bastantes funciones. Se siente bastante cómodo esta parte ya que es de un acabado de silicona o de goma, ya que lo hace resistente a las salpicaduras del agua. Podemos checar que tiene el botón de power, este ya lo conocemos, se enciende presionándolo durante 2 segundos. Y también tiene las funciones para ir cambiando el LED de la parte de enfrente. Como podemos checar aquí, con un solo clic lo podemos activar, que prende constantemente, solo va manejando un cierto tiempo, cada 5 segundos va encendiendo. Posteriormente me haré a un lado, tenemos el modo estrobo, ahí se mantiene completamente como un estrobo y este LED ilumina bastante bien. Posteriormente lo podemos dejar prendido, ilumina un área bastante amplia, pero también te debe estar agotando la batería. Con otro clic lo apagamos para que ya no esté entorpeciendo, por decirlo así, ahorita en este caso la grabación. La letra M tiene la función de cambiar de diferentes entradas de audio. En este caso por default siempre está en modo Bluetooth. Posteriormente entra a modo auxiliar, modo tarjeta micro SD. También puedes reproducir archivos MP3 por la entrada USB, que también sirve para recargar la batería interna de tu teléfono. Aquí tenemos la función para activar el micrófono. Con un clic enciende el micrófono. Ahí podemos ver ya que está parpadeando el LED en color azul. Tenemos las ganancias o volumen del micrófono. Tenemos las reverberancias. Posteriormente, cuando uno activa esta tecla, tiene diferentes efectos de voz. Ahorita se los voy a mostrar. Ahora estoy hablando ya en lo que es el micrófono. Voy a presionarlo una vez. Y aquí se escucha que ya cambió el estilo de efecto de la voz. Lo presiono una vez más y ya cambió a un estilo más robotizado. Lo vuelvo a presionar y ya se escucha como una ardilla. Y lo presiono una vez más y ya tiene una voz bastante grave. Otro clic y ya regresa a la normalidad. Ahora el símbolo de cara son diferentes aplausos. Ahí escucharon, ahora lo presiono una vez más y tiene los diferentes tipos de aplausos. Solamente tiene esos dos modos y aquí podemos aumentar la reverberancia o el eco. Le presiono una vez más y ya se escucha que empieza la función del eco. Ahora amigos, esta tecla es para poner dos altavoces en modo estéreo y estas teclas que ustedes ya conocen. Ahora por un costado tenemos esta agarradera que se siente bastante bien, muy robusta, posiblemente de un acabado de aluminio. Tenemos salida por ambos costados, una salida USB que te sirve como power bank. Podrás recargar también otros dispositivos y tenemos radiadores pasivos. Ahora por la parte de atrás tenemos otras funciones. Esta tapa siempre debe estar sellada cuando no se esté utilizando para evitar que le entre agua. Ahora aquí tenemos una entrada que también se marca como micrófono, un micrófono cableado o entrada de instrumentos. ¿Qué quiere decir con eso? Que puedes utilizar un piano o una guitarra eléctrica, excepto un bajo, ya que puede llegar a dañarlo. Aquí tenemos una salida con el símbolo de audífonos, ya que cuando tú estás cantando puedes conectar unos audífonos para que te des cuenta si estás cantando bien o no. Una entrada auxiliar para meterle sonido interno y estas funciones es para recargar también la batería interna de un teléfono y también reproduce música en un Open Drive en formato MP3, FLAC o WMA. Tarjeta micro SD para los mismos formatos y la entrada tipo C para recargar la batería interna.
Por la parte de abajo tenemos 4 gomas antiderrapantes, tiene unos orificios, podemos instalar un tripié, no sé de qué tipo porque son 4 que tiene al lado de cada goma antiderrapante, y aquí nos dice la entrada de energía para la batería. Bueno amigos, si has llegado hasta aquí es momento de suscribirte a mi canal y dejar tu like, no tiene ningún costo y apoya bastante mi canal. Este altavoz tiene una versión Bluetooth 5.3 con 15 metros de alcance, tiene una batería hasta para 20 horas de música continua, pero necesitas un cargador de 65 voltios 5 amperes para recargar la batería de 3 a 5 horas. Tiene una potencia de 300 watts con un rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz con una señal de ruido de 85 decibeles. Tiene un peso de 7.5 kilogramos y es compatible con los formatos MP3, WMA, FLAC y AP. Disfruta del sonido binaural. Loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away. Loving for another day, but she asked for something more. She asked for she asked for something beautiful. She asked for, yeah, she asked for something beautiful. She mystifies me, tell me what I did wrong, I plead. Never did I think we would be. Bueno amigos, he terminado la prueba de sonido. La primera fue al 50, al 70 y al 100. Al 100% de su volumen no hay nada de distorsión. Pensé que distorsionaría, pero no. Lo que sí, aumentan los medios. Eso es normal porque está requiriendo de más potencia. Del 70% para abajo hay más profundidad en los bajos, como todo tipo de altavoz. Al 100% de su volumen, los agudos son bastante potentes, pero al ser un altavoz party para fiestas, nadie va a estar tratando de descifrar separación de instrumentos, ya que lo que quieres es acción para la fiesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sonido es bastante bueno para la función que tiene. Si te gustó mi video, deja tu like y muchas gracias por ver este video.